docente, parte de la plena docente de la Universidad San Martín. Y el día de hoy vamos a continuar con el último curso de primeros auxilios psicológicos dirigidos a personas mayores. Ok, para ello vamos a hablar brevemente del envejecimiento, de la doble vulnerabilidad del adulto mayor y allí ya vamos a especificar los primeros auxilios. Entonces, primero tendremos que recordar un poco qué es el envejecimiento, ¿no? Tener claro este concepto para que nos pueda servir, nos pueda ser útil en la comprensión de todas estas actividades y distintas estrategias que nosotros vamos a proponer, que dan respuesta justamente a las necesidades del adulto mayor. El envejecimiento es un concepto biológico, ¿sí? Que es irreversible, ¿sí? Y que ineludiblemente va a ocurrir. ¿Eso qué significa? De que, bueno, las personas todas vamos a envejecer, estamos en constante, de hecho, envejecimiento. Hay algunas teorías que proponen justamente de que nosotros envejecemos desde el momento del nacimiento, ya que nuestras células van cambiando, ¿sí? Efectivamente o evidentemente el envejecimiento como una etapa del desarrollo se va a dar a partir de los años, de una edad de 60 años, ¿sí? De acuerdo a algunos autores, esto, bueno, discrepa entre autor y autor, ¿no? Aproximadamente, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tomamos esa edad, ¿sí? Como criterio, 60 años. Y bueno, al entender que justamente es un concepto biológico, también es importante que nosotros recordemos de que esto va a ocurrir, ¿no? De que esto va a ocurrir y que tiene justamente una implicancia a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social, ¿no? En la propia persona. La persona adulta evidentemente va a observar estos cambios que va a tener y van a tener un impacto en su bienestar. Actualmente, también la tasa de mortalidad, ¿sí? La edad de morbilidad cada vez es más alta. ¿Eso qué significa? Que es una edad mayor, ¿sí? Muchas personas hace algunas décadas fallecían, ¿no? Alrededor de los 60 años. En cambio, actualmente aspiramos a vivir más allá de esta edad, ¿no? 70 años, 80 años, 85 años. Yo tengo a mi abuelito, por ejemplo, les cuento que tiene 96 años, ya está cerca del centenario. Y esto evidentemente se ha dado también con las nuevas tecnologías, los nuevos avances en medicina, ¿verdad? Y que justamente han podido aplacar distintas consecuencias de enfermedades crónicas y que le han dado mayor longevidad a la persona, ¿no? Que podamos aspirar justamente a un intervalo de tiempo mayor. Por eso es importante que nosotros también pensemos de que es necesario que tengamos en cuenta qué estrategias o qué primeros auxilios nosotros vamos a dar, a brindar al adulto mayor. Y bueno, en nuestros casos, cuando nosotros de acá varias décadas nos convirtamos también en adultos mayores, ¿no? El envejecimiento exige una respuesta integral de salud, tanto en el aspecto físico como en la salud mental. Sí, es muy importante que esta respuesta también sea integral. ¿Eso qué significa? Partir desde los distintos campos de atención. ¿Por qué? Porque a veces solo nos centramos en un aspecto físico y nos estamos olvidando, ¿no? De la importancia en cuanto a lo que es la salud mental. Y es necesario la participación de cada uno de los profesionales desde su expertise en específico, ¿no? Ok. Veamos aquí, justamente hablando de por qué es importante trabajar con el adulto mayor, brindar estos primeros auxilios, tendremos que ver qué tipo de afecciones, ¿no? Usualmente tiene la población de 60 años a más, ¿no? Usualmente las afecciones que ellos padecen están relacionadas también a una dependencia y la discapacidad. Hablábamos la semana pasada un tanto sobre la discapacidad, ¿sí? Como una condición de salud permanente en la persona y que evidentemente también va a afectar en cuanto a la etapa del desarrollo última, es decir, al adulto mayor, le va a traer afecciones, ¿no? ¿Eso qué significa? Que cuando uno llega a esta edad, a partir de los 60 años, y observa que hay un decaimiento en distintas funciones, en distintas áreas, tanto a nivel físico, a nivel psicológico, uno evidentemente es más vulnerable de tener distintas afecciones, ¿no?
Entre estas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y el informe sobre envejecimiento que se dio en el año 2015, ¿sí? Que la OMS junto con la OPS emitieron, se observó que las 10 causas de afección más usuales, listo, en la población de 60 años a más, son las que ustedes ven en pantalla. ¿Sí? La primera es la hipoacusia. ¿Eso qué significa? Que a nivel sensorial, es decir, de los sentidos, la primera afección que se da y la más aguda es justamente el procesamiento a nivel auditivo, ¿no? Entonces la persona va a perder justamente la agudeza auditiva, ¿no? Por eso es que se presenta la hipoacusia, que incluye este nivel, este decrecimiento en la agudeza auditiva, sí, efectivamente, entre los distintos sonidos, ¿no? Entonces, esa es la primera afección. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando nosotros queremos plantear algún tipo de estrategia, algún tipo de cubrir alguna necesidad, tendremos que pensar en primer lugar, pero ¿qué afección tiene esta población en particular, no? ¿Cuál es su vulnerabilidad? ¿Cuáles son sus características? Entonces, si yo evidentemente veo que la primera afección, la más usual, es aquella que está relacionada con el procesamiento auditivo, entonces la idea es que también trabajemos distintos ejercicios que puedan dar respuesta, ¿no? Por ejemplo, a esta afección. En cuanto justamente a el uso, por ejemplo, de materiales de imágenes, también será muy importante de que una persona con hipoacusia, de ser necesario, utilice justamente algún dispositivo, alguna herramienta correctora, ¿no? De apoyo, en este caso más que correctora, por ejemplo, auriculares, ¿no? En segundo lugar, vemos que la segunda afección es el dolor de espalda, de cuello. Una tercera afección son las enfermedades pulmonares, obstructivas y crónicas. Una cuarta son los trastornos depresivos unipolares. Aquí vemos justamente el tema de salud mental, ¿no? Como un cuarto punto de afección más prevalente. Vemos que el estado de salud mental del adulto mayor también se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque la persona muchas veces al ver que su funcionamiento está disminuyendo a comparación de etapas anteriores, por ejemplo, la juventud donde había un grado óptimo de funcionalidad, uno empieza a tener un estado anímico depresivo, ¿no? Tristeza, la emoción que puede embargar a la persona es justamente esta, ¿no? La tristeza, la frustración, el enojo, ¿no? De no poder resolver distintas situaciones de manera independiente como previamente lo hacía, ¿no? Que años anteriores sí lo hacía. Además de otros factores que puedan estar relacionados, ¿no? También una quinta afección son las caídas, ¿no? Y bueno, enfermedades también de tipo crónicas que antes ya habíamos mencionado, como las enfermedades pulmonares, ¿no? Que es una tercera causa. Allí luego, como una sexta causa, vemos la diabetes. Como séptima, tenemos la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Anomalías en la refracción ocular, todo lo que es el procesamiento visual también. A nivel de los huesos también tendremos que ver una afección que es común, que es la osteoartrosis, y finalmente a nivel visual, catarata. Entonces el funcionamiento visual sí nos tiene que llamar mucho la atención porque evidentemente se va a ver afectado, ¿no? Quiero resaltar un poco lo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como una tercera afección usual en la población mayor y de los adultos mayores, porque justamente esta está relacionada con que haya mayor vulnerabilidad de que los adultos mayores tengan COVID, ¿no? Entonces, si usualmente ellos pueden tener este tipo de afección, tendríamos que tener distintas estrategias que también vayan a cubrir la posibilidad o un riesgo de que puedan tener alguno de estos diagnósticos, ¿no? Físicos o en cuanto a su salud mental. Ok. El porcentaje de la población de 65 a 74 años con distintas limitaciones va a variar, ¿no? Dependiendo de distintos factores culturales, ¿no? Sociales. Y evidentemente esto se va a visualizar en las limitaciones básicas que tiene cada adulto en cada uno de los países. ¿Eso qué significa? Podríamos decir que los primeros auxilios de
un adulto arequipeño son los mismos a comparación de los primeros auxilios que nosotros tengamos que dar a un adulto que viva, no sé, en España o que viva en Reino Unido, que viva en Estados Unidos. No, porque evidentemente hay un contexto cultural, social que tenemos que tomar en cuenta. Hay distintos factores adicionales, ¿no? De hecho, lo que se ha observado es que en los países de Sudamérica, la tasa de las limitaciones en las actividades básicas diarias es mayor a comparación de los países de Europa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las actividades básicas que toma en consideración la OMS o la Organización Mundial de la Salud? Que nosotros también tendremos que tomar en cuenta para luego brindar estos primeros auxilios psicológicos. Son comer, bañarse, vestirse, acostarse y levantarse de la cama e ir al baño, ¿no? Estas son actividades, actividades de vida diaria, que la idea es que la persona pueda resolver de manera independiente, con autonomía. ¿Por qué? Porque la autonomía y la independencia está relacionada justamente con la funcionalidad, qué tan funcional uno es y qué tanta capacidad tiene uno de resolución, de manera que no requiera algún apoyo o alguna persona que en todo momento esté cubriendo, ¿no?, estas necesidades. Entonces, estas 5 actividades son importantes que nosotros también las tomemos en cuenta para fomentar justamente la independencia en el adulto mayor. Es muy importante que las recordemos. Muchas veces, cuando ya el adulto mayor empieza a tener distintas afecciones, como las que hemos visto previamente en la diapositiva anterior, los hijos pueden llegar a tener una actitud de sobreprotección, impidiendo de alguna forma que el adulto mayor pueda llegar a realizar alguna de estas actividades. Evidentemente hay que supervisarlo, dependiendo del caso. En algunos casos tenemos que colocar distintos tipos de apoyo, pero siempre buscando la autonomía, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, de alguna forma esta sobreprotección no va a ayudar en nada a que el adulto mayor pueda ejercer las actividades de vida diaria de manera independiente, ¿no? Y va a ser por un tema actitudinal, más que en realidad la posibilidad o no que él tenga en cuanto a su capacidad. Entonces es importante que nosotros lo recordemos. Ante esta vulnerabilidad, como lo mencionaba en diapositivas anteriores, hay un doble riesgo en la actualidad, ¿no? Si ya había ciertos factores de riesgo cuando nosotros llegábamos a la adultez tardía, o al adulto mayor, que es justamente a quien nos estamos refiriendo, actualmente la pandemia también ha generado un riesgo, ¿no? Un riesgo mayor en los adultos mayores, ¿no? El riesgo de enfermarse gravemente a causa de COVID-19, aumenta con la edad. Eso es evidente a nivel mundial. El MINSA también nos ha dado distintas estadísticas que dan un soporte, ¿no?, a esta afirmación. Por eso es que justamente los adultos mayores, que son quienes corren mayor riesgo, están siendo actualmente vacunados, ¿no? Adultos mayores a partir de los 85 años, y bueno, el gobierno luego ya tomará algunas otras estrategias. ¿Pero por qué? Porque yo he estado observando en redes sociales y, bueno, mis alumnos también en algunos casos me han preguntado, ¿no? ¿Por qué el adulto mayor? ¿Por qué no los jóvenes? Si los jóvenes son los que van a trabajar día a día, o por qué no las personas que están en la adultez, ¿no? Si ellas son básicamente las que se encuentran económicamente activas mayoritariamente, ¿no?, a comparación de esta población. Bueno, porque justamente ellas tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente, ¿no? Tienen mayor riesgo de estar hospitalizados, de llegar a cuidados intensivos, de que fallezcan. Y porque tienen mayor vulnerabilidad, es necesario que tengamos justamente estrategias de protección. Y una de ellas es justamente el que tengamos en cuenta de que ellos tienen que seguir un cuidado más enfático en cuanto a la limpieza, la desinfección, ¿sí?, de las distintas superficies, que tenemos que tomar en consideración de que no tienen que estar en sitios concurridos, ¿no?, porque es más fácil que ellos se enfermen, porque tienen mayor vulnerabilidad.
Entonces, ante esa vulnerabilidad, justamente una de las estrategias es la que ha tomado nuestro gobierno, y bueno, a nivel mundial también se ha visto, de dar preferencia justamente en la vacuna a esta población, ¿no? Porque ellos más fácilmente se pueden enfermar, más fácilmente pueden fallecer, es cierto, mayoritariamente un gran porcentaje no es que se encuentre en una población económicamente activa, pero también incluye el principio ético de la solidaridad, ¿no? A nivel de la comprensión de que ellos tienen mayor riesgo, ¿sí? Entonces, como ellos pueden ser los más afectados, es importante que nosotros demostremos también esa comprensión en cuanto a estas estadísticas, ¿no? Según la CDS, se ha informado que 8 de cada 10 muertes por COVID en Estados Unidos corresponden a adultos de 65 años de edad a más, ¿no? Que son, como ya les mencionaba, estadísticas que también han sido confirmadas por los estudios del MINSA. Pero ustedes me podrían decir, pero actualmente no es así, porque hay muchos niños o adolescentes que también se enferman de COVID. Es cierto, también no estoy mencionando que sea la única población, pero que también son los más vulnerables, eso es ineludible, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente como hay un decrecimiento y hay más que decrecimiento, hay una pérdida progresiva de funcionamiento, listo, a comparación de otras etapas de vida, ¿no? Donde más bien en vez de esta caída lo que iba era un desarrollo óptimo, ¿no? De mayor agudeza en un procesamiento y funcionamiento. Aquí lo que pasa es lo contrario, ¿no? Entonces, como hay una pérdida progresiva, que el adulto mayor evidentemente lo nota y los demás también lo notan, es importante que nosotros demos respuesta al adulto mayor, ¿no? En base a esta pérdida. ¿Para qué? Para que busquemos que ellos puedan gozar de una calidad de vida óptima, que puedan tener niveles de bienestar emocional, de bienestar en salud física óptimos, listo, y que puedan evidentemente pasar su etapa de desarrollo, llegando hasta la muerte, que bueno, es la finalización de la vida dentro del ciclo vital, de una manera con calidad de vida, listo, con bienestar, ¿ok? Que de hecho es algo que parte, ¿no? Desde nuestra comprensión y que también a nivel legal evidentemente hay un respaldo, ¿no? En cuanto a los derechos humanos y demás. Entonces, ok, ¿qué primeros auxilios psicológicos nosotros podríamos tomar en consideración? ¿Desde qué actores, desde qué contextos? Primero tendríamos que ver el contexto familiar. Es importante que nosotros consideremos que la familia va a incluir justamente un papel importante o relevante en garantizar esta calidad de vida en el adulto mayor, ¿no? No es la única, pero sí juega un papel fundamental. Y dentro de la familia, diría yo, que también el cuidador. Ya lo mencionábamos un poco la semana pasada. ¿Quién es el cuidador? Todos los miembros de la familia que están alrededor del adulto mayor tienen el mismo papel, todos lo atienden igual al adulto mayor, todos tienen una misma responsabilidad. No, evidentemente no. Usualmente una persona se suele hacer cargo del adulto mayor en mayor responsabilidad, ¿no? Todos pueden colaborar, pero hay una persona que tal vez no directamente, pero sí indirectamente, es aquella a la que se le atribuye, ¿no? Esta responsabilidad. ¿Y cómo lo vamos a notar? Por la inversión de tiempo, ¿sí? Usualmente es la esposa o es la hija la que se suele hacer cargo de los cuidados del adulto mayor, ¿sí? Entonces, esta persona evidentemente va a jugar un rol fundamental en que el adulto mayor pueda gozar de una calidad de vida adecuada, ¿no? Y justamente, no solo con ella, con toda la familia, pero sobre todo con ella, es que tenemos que dar ciertas directrices, ciertas estrategias, ¿no? En cuanto a qué podemos hacer,
¿no? Para que el adulto mayor se sienta cómodo, ¿no? Para que se sienta activo, para que no se sienta dependiente, para que no tenga un ánimo depresivo, para que no pueda tener alguna de las afecciones que antes previamente ya lo habíamos visto, ¿no? Eh, y aquí, bueno, vamos a ver algunas recomendaciones, ¿no? Entonces, primero, es muy importante que el adulto mayor pueda tener comunicación, ¿sí? Con los demás miembros y que esta comunicación sea de tipo asertiva, ¿no? Entonces, si es que no nace de él, porque justamente parte de sus características también a nivel de personalidad, vamos a ver que incluyen un tanto la rigidez mental, ¿sí? La rigidez se acentúa. Por eso es que muchas veces ellos son como tercos, ¿no? Hay algunas personas que, por ejemplo, cuando yo he estado en el Ministerio de Salud, allí atendiendo, venían los familiares con el adulto mayor, y cuando ellas me mencionaban cómo es que de qué forma se desenvolvía su familiar, me decían, lo que pasa es que mi papá es terco, yo le digo algo y me dice lo contrario, todo lo contrario, no me hace caso. Bueno, allí estamos hablando a nivel cognitivo de esta rigidez mental, ¿listo? Que se va a acentuar. La irritabilidad, de hecho, es una característica de la personalidad que también se acentúa desde algunas propuestas de autores, ¿listo? Eh, y ya al conocer que el adulto mayor en líneas generales acentúa justamente esta irritabilidad y esta rigidez, es importante que los demás familiares tomen conciencia de esto, ¿listo? Eh, Tratando de ver que no hay un tema de intencionalidad en el adulto mayor a primera vista. ¿Eso qué significa? No es que él lo hace de malo porque quiere molestar a los demás, y por eso es que se pone más terco, y por eso es que se irrita. No, es importante que nosotros siempre deslindemos el tema de la intencionalidad con las características propias del desarrollo de, que no estoy queriendo decir que haya algunos adultos mayores que además de eso puedan tener una intención adicional, sí, pero que también es parte de su desarrollo una característica, también hay que considerarlo, ¿listo? ¿Para qué? Para que los demás, que no nos encontramos en esa etapa del desarrollo, o sea, las personas que no somos ancianos, consideremos que nosotros somos los que tenemos que tener mayor flexibilidad, ¿listo? Y la flexibilidad cognitiva incluye esa capacidad que tienen que tener los familiares para poder dar una respuesta con distintas soluciones que no esté enfocada a una sola. ¿A qué quiero llegar? Muchas veces dentro de la familia el adulto mayor dice algo y el hijo o el otro familiar dice algo contrario, ¿no? Algo opuesto. Y es el hijo o este familiar quiere mostrarle al adulto que no es así, que no es así, que no es así. Y el adulto mayor se cierra y él también se cierra. Y finalmente no hay una comunicación asertiva. ¿Listo? Puede utilizarse algún estilo autoritario, podrían llegar a discutir de un modo inadecuado, ¿no? Agresivamente o tal vez muy pasivamente, alguno de los dos, ¿no? Y la idea es que se genere una comunicación en la cual se busque escuchar al adulto mayor, ¿sí? Porque el adulto mayor haya vivido más años que uno y, por ejemplo, no está actualizado en ciertos temas, no significa que hay que invalidar su conocimiento. Por el contrario, hay que nutrirnos de toda su experiencia, ¿sí? Eso hace referencia, por ejemplo, en psicología nosotros le decimos a la inteligencia cristalizada, ¿ok? Que incluye ese aporte de la experiencia que ha tenido, ¿no? Las distintas vivencias. Y es importante que nosotros le hagamos sentir al adulto mayor que es valiosa esa experiencia, que lo que nos está transmitiendo nos sirve, que nosotros se lo agradecemos. ¿Listo? Sea o no sea que tenga un impacto actualizado, que vaya a resolver algún tipo de problemática en específico, no. Más que nada es que se dé este valor a esta opinión. ¿Listo? Entonces, es importante la flexibilidad cognitiva de los demás miembros de la familia, la asertividad de los demás miembros de la familia. Al yo conocer que ellos son más rígidos, bueno, pues entonces tal vez cederé un tanto más.
No estoy diciendo ser pasivos, estoy diciendo que busquemos la mejor forma de entablar una comunicación con el adulto mayor. Eso va a traer un beneficio, ¿no? A mi vínculo que yo tenga con él. Porque si no, lo que podría ocurrir es que cada vez que veo a mi abuelito o mi abuelita, lo veo como un problema, ¿no? Como el abuelito que siempre contesta, el que siempre se irrita, el que siempre da la contra. Ok, pero ¿y yo qué hago, no? O sea, frente a ese panorama que supuestamente yo me puedo creer en mi cabeza, o puedo interpretar de esa forma, más que crear, interpretar de esa manera, ¿yo qué estoy haciendo? ¿No? Porque yo no soy más flexible, porque yo no entiendo de que usualmente él es un poco más rígido, de que es importante que yo escuche su opinión, de que no eh, lo omita, ¿sí? De que no haga como si es que su opinión no valiese. No, es importante tener ese espacio de escucha, ¿sí? Y hacerle sentir que justamente su opinión es válida, me es importante, ¿ok? Eso como una recomendación. Fuera de la comunicación, también es muy importante tomar en consideración la actividad física, ¿sí? El mantener activo el adulto mayor eh, le va a traer distintos beneficios, ¿no? No solo a nivel físico, sino también en cuanto a su salud mental. Es muy importante, por ejemplo, que yo les he puesto una diapositiva que habla sobre el juego, ¿no? El jugar con los abuelos. Eh, los niños, los adolescentes, ¿no? Podríamos fomentar dentro de la familia que se genere ese espacio lúdico, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a fortalecer el vínculo con el familiar. Evidentemente el juego tiene que ser adaptado, dirigido hacia el adulto mayor, ¿no? Tal vez si es que estamos jugando cartas, las cartas tendrán que ser visibles, ¿no? Un juego de mesa, ¿no? Distintos juegos de mesa que no impliquen tanta complejidad dependiendo del funcionamiento del adulto mayor. No todos los abuelos son iguales, listo. Sí, evidentemente hay una pérdida progresiva de la funcionalidad, pero no todos igual tienen la misma agudeza visual, no todos tienen las mismas afecciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, mi abuelito, él usa lentes, pero usa lentes solo cuando lee, ¿no? Son lentes que le van a ayudar y le permiten justamente jugar un juego de mesa, ¿no? Pero él no tiene problemas en la escritura. Por ejemplo, hay otros abuelitos que sí tienen problemas en cuanto a lo que es la motricidad, evidentemente por un tema físico. Listo, entonces tenemos que nosotros adaptarnos a las características que pueda tener el adulto mayor de manera particular en cada uno de nuestros hogares, ¿no? Entonces, el juego o el espacio lúdico beneficia, ¿no? A los adultos mayores, los mantiene activos, puede buscar dar un vínculo, listo, más fortalecido en la familia, les ayuda a mantenerse en buena forma física y buena forma mental, ¿sí? Porque justamente se da esta actividad de tipo mental. Eh, También es importante que nosotros busquemos fortalecer este vínculo entre los nietos y el adulto mayor, que era lo que les mencionaba hace ratito, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a traer como consecuencia que el nieto también valore, ¿no? La opinión del adulto mayor, que pueda aprender de sus experiencias, que adquiera valores como la paciencia, por ejemplo, que aprenda distintas tradiciones familiares, que tenga un espacio en el cual pueda escuchar y pueda aprender, ¿no? De estas vivencias que les mencionaba. Actualmente, algunos autores mencionan que nos encontramos en una etapa en la cual el tiempo vuela, ¿no? Y que bueno, las nuevas generaciones también en todo momento buscan estar en actividad, ¿no? Hay un activismo que también, bueno, es contribuido por tanto acceso en cuanto a la tecnología, la globalización, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, estos son espacios importantes en los cuales los nietos aprendan, ¿no? A tener paciencia y aprendan de las experiencias del adulto mayor, ¿no? Eh, que puedan tener esas imágenes, esos recuerdos en su cabeza, ¿no? Del adulto mayor cuando ya no esté aquí, que les puedan servir, ¿no? En cuanto a sus valores, en cuanto a su desarrollo emocional, también para que puedan tener esa cercanía,
¿no? ¿A qué pueden jugar? Podrían jugar con juegos de mesa, como les decía, juegos de roles, leer cuentos juntos, contar historias familiares. Listo, yo tengo muy buenos recuerdos de mi abuelo contándome distintas historias. Como les mencionaba, él tiene ahora 96 años y yo toda la semana, no vive conmigo, pero todas las semanas tenemos un espacio 2 veces por semana en las cuales yo le llamo y siempre le pido que me cuente una historia sobre algo, ¿no? Porque sé que justamente esto va a fomentar, ¿no? El vínculo que tenemos, porque lo va a mantener activo, porque mientras lo va recordando, hay historias que ya me ha contado y nuevamente me cuenta. A mí me gusta recordarlas porque sé qué beneficios tiene y también yo en ese momento fortalezco, ¿no? Mi paciencia, y también recuerdo, ¿no? Las distintas tradiciones familiares que son importantes, ¿no? Entonces, es importante que se dé este vínculo, ¿ok? A nivel de actividad física, como ya habíamos mencionado, la actividad física va a ser muy importante, ¿no? Eh, la idea es que distintos ejercicios busquen eh, dar resistencia, fortalecimiento, equilibrio y flexibilidad al adulto mayor. ¿Sí? ¿Por qué resistencia? Porque, bueno, los distintos ejercicios de resistencia van a prevenir distintas enfermedades, ¿no? Enfermedades cardíacas. ¿Qué ejercicios podrían hacer los adultos mayores? Podrían caminar, bueno, actualmente es complicado, ¿no? Justamente por el tema de la pandemia, pero después de que ya se encuentren vacunados, de que ya esperemos de acá a algunos meses la situación mejore, tomar en consideración, ¿no? El tema de las distintas caminatas, el trotar, eh, tal vez lo podemos hacer en lugares cerrados. Actualmente también las piscinas que están abiertas, los adultos mayores con todas las medidas de seguridad también podrían nadar, ¿sí? Subir escaleras o bajar las escaleras de nuestra propia casa, ¿sí? En cuanto al fortalecimiento, es muy importante que se desarrollen, ¿no? Los músculos que van a fortalecer los huesos, y también el fortalecimiento le va a dar independencia al adulto mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a tener necesidad el adulto mayor de, por ejemplo, llamar a un familiar para que le ayude a cargar, no sé, un libro o por ejemplo, eh, que le ayude en todo momento, ¿no? Que la fuerza que pueda tener, que pueda desarrollar en los músculos, le permitan, ¿no? Esa independencia de la cual les hablaba antes. En cuanto al equilibrio, también es importante que el adulto mayor pueda fomentar, ¿no? El equilibrio en él. Podríamos usar distintas estrategias como eh, ejercicios de tai chi, ¿sí? Pararse sobre un pie. En cuanto a la flexibilidad, también es importante los ejercicios de estiramiento, ¿no? De los miembros superiores, de los miembros inferiores, ¿sí? De los hombros, de los brazos, estiramientos de pantorrilla, yoga. Eh, yo les cuento, ¿no? Mi abuelo tiene 96 años y él, gracias a Dios, goza de independencia y autonomía. Yo más que para su edad me parece que es adecuado, ¿no? Tomándole una prueba, diríamos que él logra realizar distintas actividades de manera solo, pero de forma adecuada, ¿no? En otras sí necesita apoyo y evidentemente supervisión, pero él siempre ha hecho ejercicios de flexibilidad, ¿sí? Siempre ha hecho estiramientos en las mañanas y en las noches, siempre. Siempre hacía estiramientos de hombros, también él practicaba yoga, actualmente ya no lo practica tanto, pero actualmente sigue haciendo estiramientos, listo, todas las mañanas yo tengo ese recuerdo, ¿no? Y bueno, cada vez que hablo con él, eh, también me dice que lo sigue haciendo, ¿no? Caminatas, recuerdo que también hacía distintos ejercicios de el pararse sobre un pie, yo lo recuerdo, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante de todavía tener en cuenta para justamente promover la actividad física, ¿no? En el adulto mayor.
Desde la comunidad, ¿qué recomendaciones o estrategias podríamos dar? Bueno, específicamente ante la pandemia. Como sabemos que el adulto mayor, sí, pertenece a una población de riesgo, es muy importante que nosotros evitemos darles noticias falsas, ¿sí? Con información justamente falsa, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo que va a ocasionar en él es una inestabilidad. Si a los jóvenes, si a los adultos nos causa inestabilidad, al adulto mayor le va a traer, le va a traer también un impacto, ¿no? Que existan noticias falsas, ¿no? Como que, la vacuna en realidad no sirve, ¿no? Justamente él se está vacunando y estamos viendo esto una solución ante la problemática del COVID y que bueno, que aparezca este tipo de noticias falsas no ayuda en nada en el bienestar, ¿no? Más bien lo que va a crear es ansiedad. Son respuestas de tipo ansiosa, podría generarle un estado anímico irritable, ¿no? Depresivo, ¿no? Porque es importante que nosotros también, frente a una situación difícil, tengamos estrategias de afrontamiento, ¿no? Que busquen que la estabilidad, la calma, ¿ok? El apoyo familiar, el contacto social del adulto mayor también se ha visto impedido, evidentemente, por la cuarentena. Tenemos que buscar otras formas, por ejemplo, el uso de las TICs, ¿no? El uso de las tecnologías. Actualmente hay grupos, ¿no?, de apoyo al adulto mayor que utilizan los distintos medios de comunicación, ¿no? Utilizan los medios de virtualidad, ¿no? Zoom, Meet, etcétera, etcétera, que son espacios en los que va a haber un contacto social, ¿no? Entre adultos mayores, con el especialista, qué sé yo, técnicas de relajación y esparcimiento. Es muy importante la actividad física, actividades a nivel cognitivo, que hagamos ejercicios de memoria, de atención con el adulto mayor mediante juegos, ¿no? Como los que antes ya les había mencionado. Listo. Por ejemplo, preguntarle al adulto mayor en cuanto a memoria, ¿no? ¿Qué día soy? ¿Qué fecha soy? ¿Qué hiciste ayer? ¿Me puedes contar una anécdota? Luego algún tipo de juego de mesa, juego con cartas, listo. A nivel auditivo, por ejemplo, ¿no? En memoria auditiva podríamos colocarle distintas canciones de la época, preguntarle a qué le lleva esa canción en específico, qué recuerdo le trae, de paso para generar también un espacio de socialización allí, de vínculo, ¿no? Podríamos realizar distintas actividades, ¿no? Es muy importante los ejercicios cognitivos, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros justamente busquemos mantenerlo activo mentalmente y así también las funciones psicológicas puedan encontrarse activas, ¿no? Entonces, evitemos, ¿no? Justamente el tema de un olvido patológico, que también busquemos este funcionamiento, esta funcionalidad que pueda tener el adulto mayor en nuestras casas, ¿no? Mantener una rutina con horarios y actividades pautadas, es muy importante la organización. Algo que muchas veces se ve en los hogares es que el adulto mayor se le ve relegado, ¿no? Como, bueno, todos están haciendo sus actividades y el adulto mayor está en su cuarto, ¿no? Tiene un par de actividades, pero nada más. Es importante que pautemos sus actividades, que lo incluyamos, que le demos algún tipo de quehacer, ¿ok? ¿Por qué? Porque el trabajo o alguna actividad, no les estoy indicando alguna actividad de tipo compleja, ¿no? Sino una actividad que lo haga sentir útil, ¿no? Es importante para ellos, entonces tendríamos que considerarlo, ¿de acuerdo a qué? A sus capacidades, ¿no? Recordemos que él ha vivido muchas otras etapas del desarrollo, entonces en estas otras etapas se ha mantenido activo, ¿no? Por ejemplo, laboralmente. Mi abuelo, como les mencionaba, tiene 96 años y él es contador, ¿no? Era contador cuando lo ejercía, todavía lo es, pero dentro de la casa le han dado, ¿no?, el papel de sacar cuentas, ¿no? Sobre algunas actividades en específico. Entonces me parece que eso también colabora, ¿no? Con que él se sienta útil, se sienta activo.
Y eso es muy importante porque el ámbito laboral a todas las personas nos va a traer también un beneficio a nivel de satisfacción. ¿Listo? Además del tema remunerativo, el ámbito laboral nos trae una satisfacción propia. Entonces es importante que nosotros también busquemos distintas estrategias en que el adulto mayor que vive junto a nosotros también sienta lo mismo. ¿Ok? Desde la comunidad también, como les mencionaba, existen distintos talleres virtuales, ¿no?, que se han aperturado. Aquí podríamos encontrar, por ejemplo, talleres que buscan estimular la memoria, Tai Chi, que nos habla justamente de esta gimnasia, de movimientos rítmicos que van a ayudar a la estabilidad, ¿no?, del adulto mayor. Inglés, uso de redes sociales, tablets y celulares Android. Es muy importante también que el adulto mayor pueda usar las distintas redes de comunicación para que él pueda, igual que nosotros, comunicarse, ¿no? En estos tiempos de pandemia que se han vuelto tan imprescindibles estos medios, ¿no? Estas redes sociales. Entonces, para que pueda tener contacto con otras personas, también es importante que nosotros les enseñemos, ¿no? Con paciencia, hay talleres, ¿por qué no escribirlo, no? Porque aquí justamente vamos a ver a profesionales que se dedican, ¿no?, justamente a la atención del adulto mayor, entonces que nos pueden brindar estrategias específicas. Hay círculos de cultura, aquí yo les he puesto un ejemplo, ¿no?, que son programas de actividades de distintos tipos. Por ejemplo, el Golden Club es un programa de actividades culturales online. Listo, también existen espacios en los cuales a nivel virtual los adultos mayores, como ven aquí en la imagen, se reúnen y cuentan, se cuenta una historia, una novela, y de allí se intercambian, ¿no?, distintas opiniones entre ellos, y ellos justamente sienten este espacio muy importante a nivel de su socialización, ¿no? En cuanto al desarrollo psicosocial, es muy importante que nosotros busquemos, como les mencionaba, el bienestar, ¿no?, el bienestar social. Entonces, tener distintas actividades pautadas va a contribuir con este bienestar. Y desde el área de intervención, es muy importante, dependiendo del caso en específico, que se trabaje con algunas funciones, ¿no?, psicológicas, como ya les mencionaba, en cuestión de la memoria, la atención. Si hay dificultades, por ejemplo, en cuanto a la interacción entre el adulto mayor y alguno de mis familiares, que podríamos trabajar también directamente con el adulto mayor, por ejemplo, la inteligencia emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a favorecer justamente que el adulto mayor tenga mayor flexibilidad, que él pueda ver mayores tipos de resoluciones ante una problemática en específico, que sepa, que aprenda cuál es la forma o las distintas formas de confrontar las distintas enfermedades, ¿no?, que pueda padecer, o la enfermedad que pueda padecer, sobre todo si es de tipo crónica, que pueda aprender distintas estrategias para mejorar sus relaciones sociales, que justamente eh, en esta etapa también él pueda reflexionar sobre su propio comportamiento y su conducta sin que se sienta juzgado. Listo. Yo con mis estudiantes, por ejemplo, aplicamos un programa de intervención dirigida hacia el adulto mayor. Y una de las sesiones está dirigida hacia la autoestima e inteligencia emocional, ¿no? Y aquí básicamente lo que buscamos es que el adulto mayor reflexione, ¿no?, sobre su desarrollo emocional, y aquí específicamente sobre la inteligencia emocional, ¿no?, porque evidentemente muchos de ellos no tenían ese espacio, ¿no?, de reflexión sobre, ay, ¿qué es la inteligencia emocional? Yo la utilizo, ¿cómo la podría utilizar? ¿Cómo podría regular mis emociones? Estas estrategias, ¿no? Y cuando nosotros tenemos un acercamiento hacia un cambio de comportamiento, pero desde no una perspectiva juzgadora, no, sino desde una perspectiva de, mira, hay alternativas adicionales. ¿No te parece interesante? ¿Podríamos probar alguna de estas? Lo vamos a hacer juntos. Yo te puedo ayudar. Hay una apertura,
¿listo? Hacia un cambio a nivel comportamental del adulto mayor. Entonces es importante, ¿listo? De que se dé este espacio, concesiones que incluyan dinámicas, que incluyan estrategias específicas, evidentemente actividades, ¿no? Pero que siempre fomente un espacio lúdico, ¿listo? En el cual se pueda desarrollar el adulto mayor y pueda modificar algunas de sus funciones cognitivas, algunas ideas que tenía él, que pueda mejorar justamente el desempeño y la actividad de algunas funciones. Y es importante, ¿no? Que el adulto mayor tenga este contacto, esta interacción. De hecho, mis alumnos que realizan este programa, como les estaba contando, se quedan muy satisfechos al fin del semestre. ¿Sí? Muchos de ellos siempre me hacen comentarios en cuestión de que la experiencia de tener interacción con el adulto mayor pese al tiempo de pandemia, porque de hecho antes iban a los asilos y centros del adulto mayor, lo que ha generado en ellos es que puedan fortalecer su paciencia, aprender cuál es la mejor forma de comunicarse con el adulto mayor, etcétera, ¿no? Y estos programas son virtuales, ojo, ahora que estamos en tiempo de pandemia, ¿no? En específico, una persona es quien lo modera, que es la persona que tiene contacto directo, que suele ser el familiar, ¿sí? Pero los demás jóvenes lo dirigen, ¿no? Entonces, de manera virtual, y todos se conectan de manera virtual, se le pide al familiar que ponga enfrente al adulto mayor a una computadora, o si es que tiene la posibilidad de colocar a los chicos de manera virtual en su televisor, ¿no? Para que pueda justamente el adulto mayor tener contacto directo con ellos y escucharlos y demás. Bueno, se realiza de esta manera y como les menciono, ¿no? Trae muchos beneficios. Entonces, sí es importante que nosotros consideremos buscar alguno de estos espacios, ¿no? Y bueno, si es que requerimos que también podamos acudir a un psicólogo especialista justamente en gerontología para que nos pueda brindar recomendaciones específicas, ¿no? Una atención en específico, sobre todo si es que el adulto mayor está presentando algún tipo de afección, por ejemplo, una demencia, ¿sí? Deterioro cognitivo. Entonces es importante que pueda ser evaluado y en función de esta evaluación que se den estrategias específicas. Ok, eso sería todo en cuanto a mi participación. Quisiera agradecerles su presencia, su escucha, además de que, bueno, esta es la última sesión de primeros auxilios y a nombre de la universidad también agradecerles este espacio que espero que haya sido enriquecedor para ustedes. No sé si tuviesen algún tipo de consulta o de preguntas. Ok, me parece que no había ninguna consulta. Que no hay ninguna consulta, entonces, me dicen por el chat, ¿algún consejo para recibir la vacuna? Ok, bueno, dentro de los consejos que les puedo dar es que tengan, ¿no? Todas las estrategias de seguridad, de bioseguridad, de preferencia que, de ser posible, ¿no? Las personas que están yendo justamente a vacunar se pueda acudir, no necesariamente el adulto mayor esté haciendo la cola, la fila, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mi abuelito que se ha vacunado, cuando lo vacunaron, él estuvo en el carro, entonces se le pidió a la enfermera que fuese, ¿no? Hasta el carro y no hubo ningún problema. Si es que no pudiese ser así y tuviese que hacer la cola o sentarse, bueno, tomar todas las medidas de protección del caso. Después, ¿qué también es importante? Reforzar las ideas positivas y la visión positiva. Eso es muy importante. ¿Listo? Muchas veces ellos pueden tener justamente esta idea pesimista o negativa, ¿no? Es muy importante que nosotros contrarrestemos, ¿ok? ¿Con qué? Con ideas positivas, con una visión de futuro positivo, de que esta pandemia va a pasar, de que, ok, tú ya te estás vacunando, muy pronto también los demás nos vamos a vacunar, no omitiendo la realidad, hay una realidad que es evidente, ¿listo? Pero tampoco alarmándonos, no es necesario alarmar a los adultos mayores, ¿listo? Lo que es importante es tener justamente estrategias de afrontamiento que nos puedan dar esta visión positiva, ¿no? De que esto va a pasar, qué bueno, te has vacunado, ¿no? Ahora puedes descansar, ok,
¿por qué no vemos un programa de intervención al cual, o un programa al cual tú puedas acceder? Si no quieres seguir algún curso de informática para adultos mayores, mira que justo hoy día me han hablado sobre ello. Ustedes también que puedan googlear, buscar en Facebook alguno de estos programas, en verdad les va a ayudar. Listo, hay muchísimos. Algunos incluso son gratuitos de parte del MINSA. Entonces es importante que nosotros como familiares, ustedes que me están escuchando en este momento, puedan tener ese espacio y puedan también darle importancia, listo, en su cronograma de muchas actividades que seguro tienen varios estudiantes, trabajadores, etcétera, ustedes puedan también colocar allí una actividad, ¿no? Ok, voy a pasar tiempo con mi abuelito, mi abuelita, y lo voy a acompañar en tal o cual programa al cual yo deseo inscribirle y que he averiguado. ¿Listo? Entonces, es importante que se dé ese espacio, ¿ok? Ok, eso sería todo conmigo. Muchísimas gracias. Gracias por haber participado en todas las sesiones de los primeros auxilios psicológicos. Y bueno, ya nos estaremos viendo en alguna otra ocasión.